Entonces, comenzamos a grabar la clase hoy día. Darle la bienvenida a todos, y el tema de hoy día dice relación con el tipo de empresas y sociedades. Continuando con la materia, digamos, independiente de la evaluación que tenemos hoy día en la tarde, necesito avanzar con los contenidos porque el cierre de la asignatura es para el día 28 de agosto, y naturalmente necesitamos pasar los contenidos también de esa materia, y que dice relación con los tipos de sociedades que se pueden constituir en Chile. ¿Ya? Así que les voy a compartir mi pantalla en ese sentido. Igual al final de la clase les voy a permitir que me hagan consultas si es que tienen dudas al respecto, ¿ya?, de algún tema, algún ejercicio. ¿Ya? Entonces comparto mi pantalla. Un segundo. ¿Se ve? Como les digo, a las 12 atiendo sus consultas en ese sentido, digamos, pero mientras tanto necesito ver el tema de lo que es el concepto de empresa y su importancia para el desarrollo económico de las sociedades, ¿ya?, y de cada país. Por ello, es un tema bastante interesante, digamos, porque en general todas las guerras que se han dado en el mundo son por temas económicos, ¿ya? La raíz última es un tema económico netamente en ese aspecto. Intereses sobre las riquezas de los países, naturalmente sobre el petróleo, sobre el oro, sobre diamantes, etc. Y así los países más poderosos normalmente han ejercido su hegemonía sobre los países. Justamente, cuando digo los países, me refiero a unidades económicas poderosas con intereses naturalmente en esos recursos, ¿ya? Los recursos naturalmente que son explotados van enriqueciendo primero a las unidades económicas y naturalmente también al país donde tiene su sede esa unidad económica. Unidades económicas son las empresas, ¿verdad? Entonces, cuando se van a constituir los tipos de sociedades en cada uno de los países, existen diversas formas, ¿ya? O maneras de constituirla, o tipos de empresa, ¿ah?, atendiéndose al capital, que va a prevalecer el capital sobre el trabajo, por ejemplo, y ahí también se van haciendo divisiones en los tipos de sociedades que se van creando, ¿ya? Entonces, decidir qué tipo de sociedad se desea formar es el primer paso, naturalmente, para constituir una sociedad en Chile, ¿ya? Son decisiones claves porque, naturalmente, va a afectar el tipo. Profe, se mutió. Ahí sí, ahora sí, ¿me escuchan? Sí, profe, ahora sí. Ya. Entonces, naturalmente que esa es la importancia de constituir un tipo de sociedad, porque en base a eso, naturalmente, va a ser afectada después por las implicancias tributarias o impositivas, naturalmente, que afectan a cada una de las sociedades y eventualmente a los socios, ¿ya?, de la empresa. Naturalmente que en el caso de la modalidad de constitución de una unidad económica o empresa, va a separar lo que es el patrimonio personal de las personas o de las familias versus lo que es el patrimonio de la empresa. Y ustedes, creo que en ese sentido, cuando han visto la partida doble, queda claro que todo lo que la empresa tiene se lo debe ¿a quién? A los dueños, ¿ya? Pero es independiente de los dueños. Es decir, el dueño tendrá sus gastos, tendrá sus propios, naturalmente, ingresos, recursos que pueden provenir también de su gestión propia, pero la empresa, ¿ya?, es una entidad totalmente distinta, ¿ya? Y por esto también es fundamental para protegerlos si el negocio quiebra y se deben pagar a los acreedores, según el tipo de sociedad que tengas. Los dueños no responden con su patrimonio, con su pecunio personal, ¿ya? La sociedad responde ella como una entidad jurídica frente a los proveedores, frente a los bancos, etcétera, porque dependiendo del tipo de sociedad
así se limitan los aportes. Es decir, yo aporto 10 millones de pesos en una sociedad y por lo tanto la sociedad responde hasta esos montos o hasta los montos patrimoniales que tengan reunido a la fecha, naturalmente, en que se está produciendo un evento de cierre o de quiebre. ¿De acuerdo? Si queda algo después de liquidar a todos los proveedores y acreedores que tiene la empresa, eso se le devuelve a los dueños. Si no queda nada y se queda debiendo, desafortunadamente se queda debiendo. No hay nada más que hacer. Y el dueño naturalmente protege su patrimonio en ese sentido. ¿Se entiende? Por eso son importantes constituir las sociedades de buena forma y cumpliendo con toda la normativa legal vigente. Para ello es bueno entender algunos detalles que se pueden usar como persona natural, un dueño, un socio, y persona jurídica, ¿ya? Ustedes, nosotros, digamos, como personas, somos personas naturales. Las empresas o unidades económicas son personas jurídicas, independiente que sea una sola persona la que constituyó una empresa individual, por ejemplo, ¿ya? Donde quería hacer algún tipo de negocio, aprovechar el crédito fiscal por las compras que hacía, porque como persona natural si fabrica o fabrica empanadas, por ejemplo, y se dedica a comercializar empanadas, no puede aprovechar ningún beneficio de tipo estatal en ese sentido, ¿ya? Por lo tanto, se constituye como empresa y cada vez que compre harina, cada vez que compre levadura, aceite, insumos, mantequilla, manteca, lo que sea, va a aprovechar el beneficio del crédito fiscal, ¿ya? Si no está constituida como empresa, tiene que pagar, como todas las personas, un 19% más sobre cada producto que compra. ¿Se entiende? Entonces, a veces es tremendamente conveniente constituirse, y es un incentivo constituirse como una entidad jurídica. ¿Se entiende? Además, es recomendable contar con la ayuda profesional para saber qué tipo de sociedad le conviene más a los interesados. Y es bueno contar con esa asesoría de abogados, expertos en constitución de sociedades o contadores, naturalmente, que se dediquen al tema también. En ese sentido, si ustedes el día de mañana quieren tener su propia empresa, requieren los servicios de algún amigo que sea abogado, etcétera, o van a una notaría y también los pueden asesorar porque ellos tienen formatos estándares de constitución, de escritura de distintos tipos de sociedades. Pero siempre es bueno una asesoría previa para saber las implicancias tributarias y legales que significa constituirte de una u otra forma. Eso es lo que estamos viendo en este caso. ¿Dudas? ¿Alguna? Primero, Pablo, Valentina. No, profe. Ya. Después vamos a ver algunas contabilizaciones típicas más adelante en la próxima clase de lo que dice relación con las formas de contabilización, porque hay sutilezas al momento de generar las contabilizaciones dependiendo si son sociedades de personas, si son sociedades anónimas, porque ahí naturalmente van a intervenir otro tipo de cuentas. Por ejemplo, si una sociedad anónima van a intervenir la cuenta accionistas, ¿ya? Acciones, etcétera, y otras cuentas que están relacionadas con ese tipo de sociedades, ¿ya? No es que la contabilidad sea igual en todas las organizaciones, sino hay sutilezas naturalmente que se reflejan también en la contabilidad. Ya sabíamos que una empresa es una entidad organizada a través de los factores de producción, ¿no? Que realiza una actividad productiva, comercial o de prestación de servicios con el fin de satisfacer las necesidades existentes en la sociedad a cambio de un beneficio que denominamos lucro. ¿De acuerdo? Entonces una sociedad normalmente se constituye para satisfacer necesidades que existen o se crean naturalmente a cambio de un beneficio económico. Cuando hablamos de los factores de producción, naturalmente estamos hablando de todos aquellos elementos que van a satisfacer las necesidades humanas. Son todos los bienes que se brindan en una sociedad, se consiguen por medio de la utilización de los factores productivos, ¿ya? Tierra, trabajo, capital, organización, etc. Y naturalmente la producción transformada en renta se distribuye entre ellos, ¿ya? Entre los que constituyen naturalmente la prestación de los servicios, los productos naturalmente, y también van obteniendo una retribución a cambio de esa prestación. En la organización de la empresa es importante establecer un modelo para que cada miembro perteneciente a ella sepa cuál es su tarea y su responsabilidad. Normalmente a eso le denominamos cargo y funciones, tema que ustedes seguramente
no están tan lejanos a esa realidad, ¿ah? Que son los cargos, que son las funciones, porque normalmente las empresas o estas organizaciones tienen una estructura en la cual naturalmente parte desde un gerente general o bien, dependiendo del tipo de sociedad, parte de un directorio que contrata los servicios de un contador general y a su vez del resto del personal. El gerente general maneja la organización y después tiene una serie de gerencias, como la gerencia de finanzas, gerente de producción, gerente de ventas, o la gerencia de informática, o etcétera, etcétera, distintos tipos de gerencias que pueden tener la organización. Y bajo eso están las jefaturas, ¿ya? Y debajo de las jefaturas naturalmente están los distintos empleados u operarios, ¿ya? Más o menos esas son las estructuras que se pueden dar en las organizaciones y cada uno se le asigna autoridad, naturalmente según el cargo, y responsabilidades acorde a ello, ¿ya? Los niveles superiores son los que más renta tienen y no así, digamos, los niveles inferiores. Clasificación de la empresa según la actividad empresarial. En este sentido podemos clasificar, o se han hecho algún tipo de clasificaciones, ¿no? Dependiendo, digo, del tipo de autor, del país, etcétera, hay alguna sutileza en ese sentido, pero en general podemos hablar de un sector primario relacionado con la extracción de los recursos, ¿ah? Natural en ese sentido. Nos vamos a encontrar con empresas agrícolas, ganaderas, pesqueras, forestales, etcétera, que son las principalmente empresas que son de tipo extractiva. También nos vamos a encontrar con un sector secundario, ¿ya? En el cual se empiezan a transformar las materias primas en productos terminados. Es decir, cuando ustedes van a un supermercado, naturalmente lo que se van a encontrar son productos terminados que requirieron de todo un proceso productivo para llegar a estar ahí disponible en el supermercado. Por lo tanto, las materias primas que fueron utilizadas sufrieron todo un proceso productivo en ese sentido y podríamos estar hablando entonces de las empresas secundarias o sector secundario. ¿Se entiende? Por ejemplo, ropa, zapatos, electrodomésticos, mobiliarios, filtros de agua, velas, periódicas, revistas, cerámica, etcétera, etcétera, y todo tipo de productos, naturalmente que ustedes se van a encontrar en el mercado. Un sector terciario que dice relación con el comercio y los servicios, ¿ya? Naturalmente que, por ejemplo, el banco, las entidades bancarias prestan servicios de tipo financiero, las aerolíneas prestan servicios naturalmente de transporte aéreo, y así sucesivamente, digamos, el Uber, qué sé yo, y otro tipo de empresas que nos van entregando distintos tipos de servicios, los seguros, las actividades financieras que les decía, donde están los bancos, las actividades de comunicación, información que ustedes entienden naturalmente que no están comprando un producto en sí mismo, sino que están pagando por un determinado tipo de servicio. Cuando van a la peluquería, le hacen un servicio de manicure, etc. Y así una serie de otros servicios que se van a encontrar también en la sociedad, ¿ya? También se van a encontrar con un sector cuaternario relacionado con la informática y las comunicaciones, ¿ya? En ese sentido, también ustedes se han dado cuenta el tremendo auge que ha tenido la parte de la informática, digamos, en este sentido, y digo tremendo auge porque en los últimos años, hace 30, 40 años, no se pensaba todavía en el gran desarrollo e impacto que esto iba a tener en toda la sociedad y la transformación que iba a tener para todas las empresas, ¿ya? Si se lo piensan hoy día con el tema de la pandemia, el tema naturalmente de la informática y las comunicaciones se disparó en muchos aspectos, ¿ya? Y las empresas se vieron obligadas naturalmente a hacer algún tipo de inversiones en nuevo tipo de tecnologías. El sector quinario, por así decirlo, de aparición reciente y aún no existe consenso en su definición exacta, pero depende de los avances tecnológicos naturalmente para los efectos de ir automatizando, digamos, todos los procesos productivos ya asociados a los temas de información. Hay distintos tipos de software hoy en día que naturalmente están viendo las tendencias de las personas, ya sea en opinión o en otro tipo de cosas, naturalmente que están siendo
utilizados por parte de las grandes corporaciones, naturalmente que más están detrás, digamos, de todo lo que es Internet, etcétera, Facebook u otro tipo de empresas, naturalmente que van utilizando la información y la van vendiendo también a las empresas. Los consumidores suben la información gratuitamente, digamos, los sistemas voluntariamente, voy a decir, pero naturalmente esta empresa a cambio le piden que por favor, naturalmente, puedan utilizar esa información. También los tipos de empresas. A ver, le doy la bienvenida a David. David, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, profesor, ¿bien y usted? Bien, 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 David. Estamos viendo, continuando con la materia, porque necesito continuar con la materia porque ya sabes que cerramos este mes, el mes de agosto, digamos, no este mes, sino el que viene, ¿ya? Y nos va a quedar poco tiempo para ver la nueva materia, ¿ya? La prueba va a estar habilitada desde las 3 de la tarde hasta las 11 de la noche, ¿ya? La segunda evaluación. Y por lo tanto necesitamos avanzar un poquito más en eh, lo que es la nueva unidad, digamos, que dice relación con las empresas, los tipos de empresas, y también hay contabilizaciones, de registrar naturalmente, según el tipo de sociedad, alguna de estas operaciones. Por ejemplo, en la sociedad anónima normalmente cambia el plan de cuenta y se usan algunas cuentas como accionistas, ¿ya? Acciones, o si es otro tipo de empresa, aportes por enterar, etcétera, dependiendo. Cuentas particulares de los socios, ¿ya? Cuando un socio viene y quiere comprar mercadería, pero en el fondo lo hace como un retiro, ¿ya? Y después él hace un retiro, pero pensando que la empresa va a tener utilidades, y después queda compensado naturalmente con esa utilidad y las cuentas quedan saldadas, ¿ya? Pero esos son otro tipo de cuentas, digamos, que va a depender de los tipos de sociedad o empresas que nos encontremos presentes, ¿ya? ¿Dudas en ese sentido, David? A las 12 les voy a permitir algunos minutos para que podamos tener alguna inquietud o duda que puedan tener con respecto a alguna contabilización, ¿ya? David, ¿estás por ahí? Sí, profesor, no hay ninguna duda. ¿Ya? Entonces seguimos. Estamos clasificando los tipos de empresas, ¿ya? Y la primera clasificación era naturalmente dependiendo del tipo del sector al que pertenecen las empresas, sector primario, que son las empresas extractivas, secundario, las que se dedican a la fabricación, terciario, las de los servicios, cuaternario, con las comunicaciones, y quinario, digamos, que dice en relación con los avances tecnológicos, y todavía no existe una claridad también respecto de cómo mezclan la parte de la comunicación, ya, y toda la información que está siendo manejada, ya, para la toma de decisiones, ya. En esos aspectos, como digo, para saber la gente cuáles son sus tendencias, sus gustos, de tal forma de poder orientar todos los productos y los servicios hacia eso, naturalmente que son otro tipo de empresas un poco más avanzadas que empiezan a usar algún tipo de algoritmos para poder naturalmente ver los tipos de productos o de tendencias que se van dando, ¿ya? O anticiparse a alguna cosa. También podemos clasificar la empresa según el tipo, o sea, según su tamaño, ya en empresas de microempresa, pequeña empresa, mediana empresa o gran empresa, ¿ya? Y pueden haber también clasificación ahí dependiendo de la cantidad de trabajadores que tienen la empresa o los volúmenes de venta, y se pueden dar algunas clasificaciones, por ejemplo, si es microempresa, de 1 a 5 trabajadores, ¿ya? Y que las ventas no superen los 2.400 UF, ¿ya? En pequeña empresa, de 6 a 50 trabajadores, naturalmente, que no superen las 25, ¿ya? 1.000 UFs anuales, ¿ya? Mediana empresa, ya de 50 a 400 trabajadores, ya podemos estar hablando de una media empresa que no supere las ventas de 100.000 UF al año. Y cuando hablamos de las grandes empresas, estamos hablando de grandes corporaciones, naturalmente, que tienen más de 400 trabajadores, una aerolínea, por ejemplo, qué sé yo, ya, o una empresa minera, ya, que pueden tener más de 400 trabajadores, y naturalmente que sus ventas al año superan las 100.000 UF. ¿Ya? Básicamente
son atendiendo, digamos, al tamaño. Ahora, si van a clasificar las empresas por actividad o giro, se pueden clasificar en empresas fabriles o industriales, ¿ya? Empresas comerciales, ¿ya? Empresas de servicio y empresas de tipo financiera. También pueden haber, naturalmente, clasificaciones de ese tipo, atendiendo a su actividad o giro comercial de la empresa. Cuando hablamos de la actividad o el giro, nos referimos a lo que se dedica la empresa, ¿ya? Si es prestación de servicios, si es fabricación, si es transporte, etc., ya van haciendo sus clasificaciones. Si son de tipo financiera, ¿ya? Banco, instituciones financieras, etc., naturalmente es que se dedican a otro tipo de servicios. Ahora, si vamos a atender el origen del capital de estas empresas, también podemos hacer algunas clasificaciones, porque nos vamos a encontrar con empresas públicas. Ustedes ya han escuchado que son las empresas públicas, digamos, que tipo de empresas en que el capital y la administración pertenecen al Estado. Naturalmente, y el gobierno o el presidente de la República va nombrando personas de su confianza en esos puestos. Por ejemplo, en el Banco del Estado, ¿ya? Hay un cambio de gobierno y naturalmente cambian a la persona de confianza que tenía el anterior gobierno y coloca ahora a una nueva persona, digamos, porque eso es una empresa que pertenece al Estado. ¿De acuerdo? Empresas privadas, naturalmente, que el capital es aportado naturalmente por personas particulares. Empresas mixtas, vamos a encontrar un mix entre una parte pública y una parte privada, ¿no? Que funcionan con aportes privados. Ahora, si según la constitución jurídica o legal, también podemos hacer clasificación de las empresas, ¿ya? Según este tipo de constitución, ¿ya? Atendiendo un aspecto más bien legal. Nos podemos encontrar con empresas individuales que tuvieron el auge en el último tiempo, porque antiguamente solamente existían algún tipo de sociedades ya anónimas, etcétera, o sociedades de responsabilidad limitada, pero naturalmente las necesidades fueron ampliándose y empezamos a crear otro tipo de estructuras. Cuando hablamos de una empresa individual, es aquella empresa cuyo propietario es un solo individuo, por eso es individual, quien se beneficia con las ganancias de la sociedad, pero también es responsable de asumir las pérdidas a una costa de su patrimonio personal. Este puede responder incluso hasta con sus bienes personales. No es recomendable, naturalmente, constituir este tipo de sociedades porque son del tipo ilimitada. Es decir, si la sociedad no es capaz de responder con sus propios bienes, es el dueño el que naturalmente asume la responsabilidad del pago de las deudas que haya asumido la empresa. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es el tipo de sociedad menos conveniente que se puede constituir. Empresa individual de responsabilidad limitada, las EIRL, son personas jurídicas con RUT y patrimonio propio, donde la responsabilidad es limitada. Cuando se habla de responsabilidad se entiende que la obligación con terceros se debe responder solo hasta el monto aportado por el contribuyente, en este caso por la sociedad. Y para términos de administración es el dueño de la sociedad. ¿De acuerdo? La sociedad responde solo con el patrimonio propio de la sociedad. ¿Se entiende? Naturalmente que no es llegar y constituir una sociedad de responsabilidad limitada e ir naturalmente a defraudar el mercado. Se entiende que eso es otra cosa y eso es un delito. Lo que estamos hablando aquí, que en el accionar normal del desempeño de la sociedad, naturalmente que en ese accionar legal, naturalmente que se pueden producir pérdidas o ganancias dentro de su gestión. ¿Ah? Por ejemplo, el tema de la pandemia hizo quebrar a muchas empresas y estas empresas no pudieron pagar, digamos, a lo mejor sus deudas o están con alguna situación con los bancos, etc. ¿De acuerdo? Pero eso son las dinámicas de mercado. La EIRL es la más utilizada por empresarios que buscan iniciar un negocio y tomar todas las decisiones individualmente sin socios, ¿ya? Es un tipo de organización en que cualquier persona natural puede adquirir personalidad jurídica. La razón de una EIRL
es siempre comercial y cuenta con patrimonio propio distinto al titular, es decir, distinto al patrimonio que ustedes tienen. Cuando hablo de su patrimonio, es que si ustedes se compraron una casa, tienen su vehículo, tienen sus televisores, tienen su mueble, etc., ya, pero ustedes en algún minuto deciden colocar una empresa individual, y en ese sentido hace un aporte de 5 millones, de 10 millones, digamos, para empezar a funcionar como negocio. Se cansaron de ser apatronados, digamos, en ese sentido, y quieren tener su propio negocio, ¿verdad? No hagan tal, por si acaso, de crear una empresa y no dedicarle las 24 horas del día a esa empresa. Si ustedes intentan hacerlo así como crear una empresa, pero voy a seguir trabajando, no, esos temas no funcionan, digamos, y no tienen ningún destino, ¿ya? Aunque dejen a otra persona ahí a cargo, no es lo mismo, ¿ya? Para tener éxito en una empresa, el empresario tiene que estar dispuesto a dedicar su vida 24/7. Así funcionan y así pueden crecer ese tipo de empresas, ¿ya? Las sociedades colectivas es una empresa compuesta por más de un dueño. La característica de esta sociedad es que los socios responden ilimitadamente hasta con su patrimonio personal. Tampoco es conveniente. Nada que le implique su patrimonio personal lo recomendaría. Por cualquier situación, imagínense, llegó el tema de la pandemia y ustedes más encima, aparte de perder su empresa, ¿ya?, van a perder su casa, van a perder sus bienes, etc. Creo que no es sumamente riesgoso en ese sentido, por eso son muy pocas las personas que se pueden atrever a hacer esto, ¿ya? Lo hacen por un tema a lo mejor de patrimonio, no tienen patrimonio, etc., entonces colocan o embargan su casa, digamos, a cambio de, ¿ya? Pero no tiene sentido, digamos, en estos aspectos, ¿ya? La administración puede ser ejercida por todos los socios, que se designe de acuerdo, ¿ya?, o que se asigne de acuerdo a todos los socios, que solo uno administre, y tercerizar dicha gestión. Es decir, cuando se habla de tercerizar, significa que vamos a contratar a alguien para que maneje la empresa. ¿De acuerdo? También es una posibilidad. Sociedades de responsabilidad limitada es lo que más se encuentra en el mercado. Es una sociedad que se caracteriza porque los socios responden solamente hasta el límite de sus aportes. Pueden tener de 2 a 50 socios, y de superar este monto pasa a convertirse en una sociedad colectiva de responsabilidad limitada. ¿De acuerdo? Ese tema es importante. Los acuerdos tienen que ser unánimes. Todos los socios deben estar de acuerdo con las políticas acordadas, pero lo normal es que se asigne un administrador para cumplir dicha labor. ¿De acuerdo? Ese administrador, naturalmente, uno contrata a un gerente general para que maneje el negocio, ¿ya? Si hay muchos socios. ¿Se entiende? Son casi todas las sociedades que ustedes se encuentran, una ferretería, una paquetería, etc. Normalmente son de sociedades de responsabilidad limitada, pueden ser restaurantes, etc. Sociedades anónimas. Es una persona jurídica conformada por personas denominadas accionistas. Aquí es cuando yo les decía que el plan de cuentas entra a cambiar un poco en las cuentas contables. Ya hacemos algunas sutilezas, creamos una cuenta accionista, etc., que consolidan un capital común. Es decir, vamos a formar una sociedad, pero vamos a ir aportando capitales, ¿ya? Pero la sociedad va a emitir unos papelitos que se llaman acciones, los va a colocar a disposición de los socios, y los socios vamos a comprar esos papelitos. Con el aporte de los papeles que yo compro, entonces voy obteniendo mi participación. Es decir, si una sociedad emite 1.000 acciones y vende cada acción en 100.000 pesos, ¿ya? Por lo tanto, si yo compro una mayor cantidad de acciones, naturalmente a ese valor yo soy propietario de una cantidad mayor. Por ejemplo, no sé, compré 20.000 acciones de 100.000 acciones, tengo un 20% de participación. Si compro el 50% de las acciones, naturalmente soy un accionista, digamos, que tiene el 50% de esas acciones, y puedo tener más poder, digamos, sobre las decisiones que se van a tomar en la empresa. ¿De acuerdo? Ahora, si tengo el 60%, naturalmente que ya estoy manejando la empresa a mi antojo, y yo puedo nombrar al gerente general, etcétera, y hacer una serie de cosas, ¿ya? Ustedes lo han visto en películas, digamos, cuando existen esas pugnas, digamos, entre los accionistas que se van comprando las acciones y van tomando el control de la empresa.
Es exactamente esta realidad, ¿ah? Lo que corresponde a una sociedad anónima. Cumple con la función de que al responder a terceros se responde hasta el monto del aporte, ¿ya?, de esta sociedad. Por ejemplo, si eran 100.000 acciones a un valor X, naturalmente que ese es el capital de la sociedad, ¿ya? Y hasta ahí, hasta ese monto se responde. Yo puedo también enajenar esas acciones en cualquier minuto. Yo las puedo colocar a disposición del mercado, a disposición de los socios primero, ya por respeto le digo, oye, tengo estas 50.000 acciones, me quiero retirar, ya la verdad es que no quiero más tener discusiones, qué sé yo, y la verdad es que me quiero dedicar a vivir, digamos, más tranquilamente, así que vendo las acciones, ¿ya? Los motivos pueden ser da lo mismo los motivos, pero se colocan a disposición, otros miembros si quieren las compran o no, ¿ya? O si no, se colocan a disposición del mercado, ¿ya? Para eso existen las bolsas, digamos, donde se transan las acciones, dependiendo de si es una sociedad anónima abierta o una sociedad anónima cerrada. Cuando hablamos de una sociedad anónima cerrada, no está necesariamente bajo los lineamientos y la dirección de la Comisión para el Mercado Financiero, ¿ya? Solamente funcionamos más de índole privado, digamos, y accionamos nosotros. Ahora, si nos abrimos al mercado, porque queremos que otras personas compren paquetes accionarios y nosotros, con esa plata, abrimos nuevas sucursales, nuevas fábricas, y con las utilidades que generemos con esa mayor producción, le pagamos a ellos un dividendo, ¿ya? Que en el fondo es su premio por haber invertido con nosotros, ¿ya? Él simplemente va a vivir de las rentas del capital, me coloca, por ejemplo, 100 millones de pesos, yo los trabajo, esos 100 millones de pesos, y al término del año le doy un dividendo, ¿ya? Un dividendo equivalente naturalmente a cada acción. Si él tiene una cantidad de 100.000 acciones, naturalmente va a corresponder lo que digamos nosotros que vamos a pagar por acción. Por ejemplo, yo digo, voy a pagar $1 por cada acción. Y naturalmente tendrán que multiplicar el precio de $1 por 100.000 acciones y eso es lo que se va a llevar. Él sigue teniendo la propiedad de sus acciones. Cuando quiera las puede vender. Y las puede vender sobre el valor que él pagó, que es sobre la par, ¿no?, de lo que él había pagado. Si por cada acción él pagó 1.000 pesos y hoy en día la empresa le ha ido tan bien que a lo mejor sus acciones las puede vender en 2.000 pesos. Ningún problema. Él hace su utilidad en el momento que venda sus acciones. ¿Se entiende? También si la sociedad o el mercado no está en un buen momento y vende sus acciones, tendría que asumir la pérdida correspondiente. ¿Qué es lo que pasa con la AFP? Cuando alguien dice, me cambio de fondo, ya, etcétera, asume una pérdida. En el fondo, es como decir, ya no quiero, ya, estar en este fondo y me voy a otro fondo, pero ¿por qué les menciono eso? No es exactamente el mismo paralelo, pero se los menciono porque las AFP, toda la plata que las personas enteran mes a mes, ellos le invierten naturalmente en distintos tipos de negocios, principalmente comprando acciones. Acciones que pueden tener un mayor nivel de riesgo u otras un menor nivel de riesgo. Es decir, algunas que te ofrecen, por así decirlo, una promesa de una mayor utilidad o rentabilidad, naturalmente, por los aportes si tú los compras, ¿ya? Y a fin de año me van a dar una rentabilidad, o bien otras que te dicen, oye, invierte, pero yo te voy a pagar poquito, ¿ya? Pero no te voy a hacer perder la plata. En este minuto, eso no se ha cumplido porque prácticamente todos los fondos, por ejemplo, todas las sociedades, tarde o temprano caen con sus valores y no pueden garantizar esos montos mínimos. Por lo tanto, ahí hay una situación bastante compleja, digamos, de la promesa, en este sentido de las AFP, que tienen un fondo muy grande de plata que la invierten mes a mes en distintos tipos de sociedades, ¿ya? Frente a esa promesa de que van a rentar, pero no necesariamente. El porcentaje de participación, naturalmente soy dueño de un 10%, un 20%, un 30% de la sociedad, naturalmente se define por la cantidad de acciones que posee con respecto al total de las acciones que conforman el capital. Si fueran 100.000 acciones y yo tengo 10.000, tengo un 10% del capital. En ese sentido es muy fácil de entender los porcentajes de participación que uno es dueño de este tipo de sociedades. Ustedes podrían ser también, si es que invirtieran, fueran a la bolsa y quisieran comprar acciones, lo pueden hacer.
claro, van a ser marginales si es que no tienen una gran cantidad de plata para invertir en este tipo de sociedades. ¿Se entiende? Bien, jóvenes, las sociedades por acciones, ¿ya? Las sociedades por acciones son un tipo de sociedad de capital caracterizada por su flexibilidad. Otorga a los accionistas la facultad de regular libremente casi la totalidad de los aspectos de la sociedad. El rasgo jurídico más relevante de estas sociedades consiste en que ella puede tener originalmente o derivativamente un solo accionista. ¿Ya? La sociedad por acciones es un instrumento relativamente joven para constituir una empresa y sin duda le ha quitado mucho terreno a la tradicional figura de sociedad de responsabilidad limitada gracias a la flexibilidad y protección que otorga a los socios. En general, los inversionistas o las personas que constituyen un tipo de sociedad normalmente desean salvaguardar siempre su patrimonio personal. ¿Ya? Siempre. Es la característica que cualquiera de ustedes, si el día de mañana quiere tener una sociedad, ya sea un almacén, ya sea invertir en otro tipo de cosas, digamos, pueden ser una sociedad familiar, etc., siempre van a optar por la palabra limitada, ¿ya? Pero también podrían ver qué beneficios de tipo tributario les implica tener una sociedad por acciones versus una sociedad de responsabilidad limitada. ¿De acuerdo? Eso también es siempre interesante porque son estructuras eventualmente diferentes desde el punto de vista de la tributación en impuestos. A la hora de tener muchas utilidades, ¿ya? Cuando hay pocas utilidades no hay problema, uno paga los impuestos que le corresponde, pero ya cuando hay muchas utilidades en juego, ¿ya? Significa que me van a aplicar un 25, un 26, un 27% de toda la utilidad que tengo en la empresa y eventualmente a las empresas les asusta ese tema de tener que pagar en el mes de abril una cantidad X de plata, ¿ya? ¿Por qué? Un empresario siempre va a estar ayudando a decir, no, que, oye, pero si ganaste 100 millones, ¿ya? Tienes derecho naturalmente a pagarle al Estado lo que le corresponde. Usted dirá, ¿qué me da el Estado? Y el Estado te da seguridad, ¿ya? Te da tribunales de justicia. Te digo seguridad en el sentido de que hay carabineros, hay policía de investigación, hay tribunales de justicia, hay carreteras, hay puertos, hay aeropuertos que están relativamente bien constituidos para efecto de que tú puedas comercializar libremente tus bienes, tus servicios, etc. ¿Ya? Entonces hay todo un marco jurídico y operatorio, digamos, para que la organización tenga naturalmente la salvaguarda que corresponde. Por ejemplo, Estados Unidos. Ustedes dicen esa economía. Sí, esa economía de Estados Unidos, por ejemplo, coloca bases militares en distintas partes del mundo para asegurar que el transporte marítimo sea seguro y que no esté lleno de piratas en el camino, digamos, que te estén robando la mercadería, estén asaltando los barcos, etc. Porque eso se podría dar perfectamente. Bueno, esa seguridad naturalmente se paga con impuestos. ¿De acuerdo? De todos los contribuyentes. Esa es la justificación, en todo caso, que tiene Estados Unidos, digamos, para colocar bases militares en todas partes del mundo, porque es una de las economías más fuertes, ¿ya? En ese sentido. Etcétera. Después nos encontramos los tipos de sociedades que se llaman en comandita. La sociedad en comandita es una modalidad que contempla dos tipos de socios, el socio comanditario y el socio gestor. Los socios comanditarios llevan un determinado aporte a la empresa, a la caja de la empresa, por así decirlo. ¿De acuerdo? Y los socios gestores administran la sociedad por sí mismos o a través de otras personas. Para la existencia y validez de estas sociedades deben existir a lo menos un socio comanditario y un socio gestor. Me explico. El comanditario es el que tiene la plata, ¿ya? Y el gestor es una persona que tiene una idea, que sabe de un negocio, etcétera, que lo maneja al revés, al derecho, y de pronto le dice a un capitalista, oye viejo, sabes que tengo una estupenda idea, pero no tengo capital. Entonces conversan, etcétera, y llegan a un acuerdo. Y de pronto el otro le dice, mira, bueno, ya, ¿cuánto necesitáis para comenzar esta sociedad? Y veamos cómo funciona. ¿Ya? Creo que tu idea es buena, creo que podemos hacer algo bueno, entonces, ya, tú vas a trabajar la sociedad, ya que te maneja en este rubro, en esta área, y naturalmente yo voy a aportar mi capital y empezamos a ver la gestión, digamos, mes a mes, cómo vamos, ya, para ver si seguimos con el negocio o no.
¿Se entiende? Entonces ahí pueden hacer una sociedad en comandita, alguien que tiene capital, no haya que hacer con él, y otro que necesita, digamos, hacer algún tipo de actividad y busca naturalmente a ese inversionista o ese capitalista, ¿ya? Para que pueda financiar la actividad. Se van a beneficiar mutuamente, porque lo que genere la sociedad se va a distribuir naturalmente, ¿ya? De acuerdo a lo que hayan establecido en la respectiva escritura y constitución de la sociedad. La responsabilidad de los socios en una sociedad en comandita. Las responsabilidades son, los socios comanditarios son aquellos que solamente participan a través del aporte que hacen a la sociedad. Por lo mismo, su responsabilidad está limitada al monto de su aporte. El socio gestor se encarga de la administración de la sociedad, son responsables de las deudas sociales y responden igual que los socios colectivos, es decir, ya hasta el monto, ¿ya? O en forma solidaria respecto de las obligaciones que tiene la sociedad, ¿ya? Pero acotado a eso, digamos, si no hace ningún aporte, bueno, que responden la sociedad en lo que corresponda. Hay dos excepciones a la regla en que los socios comanditarios responden igual que los gestores, es decir, más allá de soporte, cuando ejecutan, en este caso, actos de administración. ¿Ya? Cuando el comanditario dice, mira, yo también voy a trabajar contigo. Ok, entonces está asumiendo un acto de administración, a lo mejor se coloca de gerente general, etc. Eso, naturalmente, la ley también lo establece. Cuando todos o uno de los socios permite la inserción de su nombre en la razón social, es decir, quiero que esta sociedad lleve mi apellido, Pérez y compañía, por decirte algo. ¿Ya? En este caso, la ley grava su responsabilidad. ¿Ok? ¿Quieres que lleve tu apellido? Bueno, ¿ya? Tienes que responder. Y debe responder igual que los socios gestores. La incorporación de la razón social se subentiende como una forma de atraer a los acreedores, entendiendo que estos van a creer que él es el que responde. ¿Ya? No sé, esos apellidos que tienen mucha prestancia, qué sé yo, Errázuriz, Izaguirre, ¿ya? Vial y compañía, qué sé yo. Entonces hay apellidos que dicen, pues mira, esta es una sociedad que seguramente este gallo es solvente, así que puede responder. Para eso incorporan sus apellidos, porque son apellidos de renombre, ya sea en la región, en la zona, ¿ya? O que tienen trayectoria en el país. Tipo de sociedad en comandita, se van a encontrar con sociedad en comanditas simples o comanditas por acciones. La sociedad en comandita simple se forma por la reunión de un fondo suministrado en su totalidad por uno o más de los socios comanditarios, ¿ya? Es decir, el que aporta la plata. Y por estos, y los gestores a la vez, es decir, acá existe la posibilidad de que los socios gestores también aporten, ¿ya? El punto es que si un gestor aporta, sigue siendo un socio gestor y como tal responde solidariamente con todo su patrimonio, ¿ya? La sociedad en comandita por acciones. Su constitución se diferencia de la sociedad en comandita simple, en que los aportantes suscriben acciones y reciben similar tratamiento a los accionistas de sociedades anónimas, es decir, responden hasta ese monto. En cuanto al socio gestor, tiene las mismas atribuciones y limitaciones que en la sociedad en comandita simple. La formalización. ¿Cuáles son las formalidades? Se constituyen por ejemplo, una empresa individual de responsabilidad limitada, se constituyen por escritura pública, con un extracto autorizado por el notario. ¿De acuerdo? Cuando uno va a crear este tipo de sociedades, tiene que crear una sociedad, una notaría, y naturalmente se constituye como esta empresa individual de responsabilidad limitada. El notario lo que hace es generar un extracto, ¿ya? Y ese extracto, que es un resumen en el fondo de la sociedad, porque las escrituras son un poco más largas, digamos, que contemplan distintas cosas, naturalmente que los notarios saben, pero después eso se resume y eso tiene que registrarse o inscribirse en el registro de comercio, ¿ya? Del domicilio de esta empresa individual de responsabilidad limitada. Deben publicarlo en el diario oficial dentro de los 60 días siguientes a la fecha de la escritura, ¿ya? Cuando hablamos del diario oficial, digamos, el diario del gobierno, digamos, para efectos de que se dé por constituida una sociedad.
El nombre de la empresa individual de responsabilidad limitada debe incluir el nombre y apellido del constituyente, porque es de una persona, ¿verdad? Más las actividades económicas que constituyan el objeto y giro de la empresa. Debe concluir con la palabra EIRL. ¿Para qué? Para que las personas que van a operar con esta empresa sepan que esta es una responsabilidad de un solo individuo, naturalmente que tiene responsabilidad limitada. Sus características. Deme un segundito que llegó mi perrita aquí. Ah, ya, la juguetona ya está. Ahí ya, bien. Las características, la empresa individual de responsabilidad limitada es una persona jurídica con un patrimonio distinto al del dueño. Es decir, el dueño viene y hace un aporte. El titular de la empresa individual de responsabilidad limitada es siempre una persona natural. ¿Ya? No, una empresa no puede constituir, ¿ya?, otro tipo de empresa individual de responsabilidad limitada, solamente las personas naturales. La EIRL es siempre comercial, es decir, tiene que tener un giro, naturalmente, para la comercialización de bienes, productos y servicios, digamos, que obtienen ellos. La EIRL puede desarrollar operaciones civiles y comerciales, salvo aquellas reservadas por la ley a las sociedades anónimas, como los bancos y compañías de seguro. Es decir, hay leyes que afectan solamente a los bancos y compañías de seguros y tienen que tener un capital y unos montos que son tremendamente elevados y naturalmente que también son privativas, es decir, ellos se cierran y naturalmente no permiten que, la ley no permite que otras empresas lleguen a este tema y justamente es unas limitantes para este tipo de sociedades. El administrador es el titular quien representa a la empresa judicial y extrajudicialmente con todas las facultades de administración y disposición. Claro, porque si es una persona la que lo constituye, él responde en el fondo con todo. ¿Cómo funciona? El propietario de la empresa individual de responsabilidad limitada responde con su patrimonio solo hasta el aporte efectuado a la empresa. Esta empresa, por su parte, responde con todos sus bienes y las obligaciones contraídas dentro de su giro, ¿no?, dando de esta manera cumplimiento al objetivo establecido por la ley. ¿Quién utiliza este tipo de empresa? Alguien que se dedica a comercializar y vender algún producto que él mismo está fabricando o se dedica a la comercialización de ello. ¿Para qué lo hace? Como les digo, para utilizar los créditos fiscales eventualmente que las empresas pueden utilizar, o bien porque si le quiere vender a alguna empresa, la empresa no le va a comprar a una persona natural, prefiere operar con una empresa formal. En ese sentido, para naturalmente establecer una relación entre empresas jurídicas. ¿De acuerdo? Entonces, también es una exigencia dependiendo de los clientes a los cuales atiendan las personas. Ustedes lo van a ver con algún familiar, etcétera, cuando se constituyen para esos efectos. Ventaja. Los beneficios de optar por esta forma de organización comercial, es decir, por una empresa individual, son evidentes. No es necesario contar con otra persona o socio para iniciar una actividad mercantil. Es decir, las personas quieren operar solitas, independiente. Por ejemplo, el esposo quiere operar de manera independiente de la esposa, porque la esposa se metía mucho en los temas, entonces creó un tema ahí. O la esposa dice, no, es que mi marido se mete mucho, no, yo me creo como una empresa, ¿ya? Y ella puede manejar su negocio. También limitan la responsabilidad del titular, ¿ya?, o patrimonio que está afectado, solamente el monto del aporte, ¿ya? Y esto permite asumir los riesgos inherentes a toda actividad comercial sin el temor de aventurar o eventualmente perder la totalidad de su patrimonio, cuando hablamos del patrimonio personal, como consecuencia del derecho de garantía general de los acreedores, porque los acreedores, cuando tú les vendes algo, ellos naturalmente tienen una factura y te pueden exigir el pago, pero si no hay de qué pagarse, después de haber vendido todos los bienes de la empresa, hasta ahí nomás llegamos, tenemos que asumir la pérdida. ¿De acuerdo? Ya vendió los terrenos, vendió la propiedad, vendió los muebles, vendió los equipos computacionales, etc. No hay nada más de qué cobrarse. Bien, y eso va a remate. Cuando una sociedad quiebra, naturalmente interviene
el síndico de quiebra, no sé exactamente la estructura, pero hay alguien que se encarga de rematar los bienes de la empresa y de los plata que se rescata, naturalmente se pagan los acreedores, ya sean bancos, acreedores, etcétera, los trabajadores también. Y ahí hay orden, naturalmente primero los trabajadores, después los bancos, después los acreedores, o tiene otra forma. Pero eso está establecido también por ley. Bueno, jóvenes, hasta aquí los dejo, digamos, en este sentido. También viene todo el otro tipo de constitución de sociedades, que de todas maneras, desde el punto de vista del conocimiento de ustedes, ¿ya? Es importante porque el día de mañana, eventualmente ustedes a lo mejor no van a querer trabajar a patronatos toda su vida, o bien les va a tocar trabajar en un tipo de sociedad de este tipo, y eventualmente es importante que conozcan la empresa donde ustedes van a trabajar, sus constituciones, naturalmente, porque ustedes se van a insertar en un mundo laboral justamente regido por distintos tipos de sociedades con distintos tipos de estructura, ¿ya? Y a los cuales ustedes, naturalmente, dependiendo del área en que trabajen, van a tener que prestar los servicios. ¿Ya? A lo mejor trabajan para una empresa que provee personal a este tipo de empresas, ¿ya? Pero de todas maneras como cultura les va a servir, y porque además en la contabilidad y en la interpretación de los estados financieros hay algunas sutilezas que es bueno que ustedes en el momento de analizar también entiendan que existen estas estructuras. ¿Ya? Dejo de compartir en este minuto. Cuéntenme, Pablo, Valentina, ¿se ve interesante las formas o las estructuras jurídicas que se van dando con las empresas? Ahora, como digo, eso forma parte de los contenidos, digamos, que ustedes tienen que ir aprendiendo en, en su formación, ¿ya? Educativa respecto del tipo de empresa, lo que es la contabilidad, y después, naturalmente, cómo se complementa eso con la parte financiera, y finalmente lo que ustedes van a ver, digamos, que dice relación con la administración de los recursos humanos. ¿Ya? ¿Qué me cuentan? Ahora, cerrando ese capítulo, si es que no hay consultas, y lo vamos a profundizar, digamos, en las clases que vienen, ya sea con asientos contables, y también mañana continúo con ese tema para esos efectos. Cuéntenme, ¿tienen dudas respecto de la evaluación de hoy día? No, profe, era solamente eso del Excel, que sí lo va a mandar como a tiempo para no estar esperando ahí Sí, mientras hacemos lo de la perfecto. plataforma. ¿Ya? Ningún problema. De más está decir que esto es igual como si estuvieran en un aula. La copia no se permite. Yo sé que eventualmente se da, pero la idea siempre es que ustedes puedan aprender las materias que se les pasan. ¿De acuerdo? Así que eso es lo que es mi recomendación. Así que espero que les vaya muy bien. Mañana nos estamos viendo en todo caso en la clase de mañana, y a las 3 de la tarde tienen su prueba disponible. ¿Ya? Que estén Ya, profe. entonces, Pablo, Valentina, y nos estamos viendo. Chao, ¿Ya? profe, que esté bien. Igualmente, dejo de grabar en este minuto. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, Pablo.